Bueno chicos, entonces el día de hoy, para poder ir dando un repaso general todos, vamos a hacer un breve repaso de los tres últimos temas de neurología, para lo que vamos a empezar con el tema que desarrollamos en la semana 6. Y este tema, si nos ponemos a recordar un poquito, se trató sobre la audición y sobre el equilibrio, es decir, sobre el nervio 7. Para lo que primero vamos a desarrollar, Nervio 8, perdón. Para lo que primero vamos a dar una pequeña introducción hablando de las estructuras principales del oído y posteriormente la fisiología de la audición, la fisiología del equilibrio y algunas manifestaciones, patologías que pueden darse dependiendo de las lesiones, diferentes lesiones a lo largo del recorrido tanto del vestíbulo coclear o tal vez de las cortezas de asociación. Entonces, empezamos con el nervio 8. El nervio 8 se divide en dos ramas funcionales. En la rama coclear, que vendría a ser la necesaria para la audición, y también se divide en otra rama, que es la rama vestibular. Por eso se llama vestíbulo coclear. La vestibular en este caso se encarga de equilibrio. Vamos primero con la fisiología de la audición. Para que nosotros podamos comprender un poco más cómo viaja el estímulo o las vibraciones, ondas sonoras hasta alcanzar la última parte de la cóclea, primero hablaremos de cada una de las partes del oído. Entonces, tenemos que el oído clásicamente se divide en tres partes principales. En el oído oído externo, tenemos el oído interno y finalmente tenemos oído medio. Y finalmente, la parte más nasal, más profunda, tenemos el oído interno. Vamos hablando en primer lugar del oído externo. El oído externo consta de dos partes principales, el pabellón y el conducto auricular o auditivo externo. En primer lugar tenemos el pabellón. Vamos a dibujarlo más o menos así. Es el constituido por nuestra oreja. Está formado por cartílago flexible, menos el lóbulo, que es la última parte, la cual está constituida bueno, no tiene cartílago, por eso es un poco más suavecita. Entonces tenemos aquí una parte, el agujero, un agujero que lleva la parte interna del oído. Y viendo un poquito más sobre cuáles son las partes del pabellón, tenemos aquí la hélice. La hélice va a ser aquella que le da la vuelta al oído, justamente con esta fórmula, una forma circular. Tenemos el lóbulo, la parte de la piel, la última parte, y toda esta parte de aquí, la cual nosotros vamos a pintar de otro color para que se pueda distinguir mejor, va a denominarse concha. Esta parte de aquí justamente tiene una forma de concha, está en la parte interna del oído. Tal vez repasando un poquito más la inervación, por si acaso, vamos a colorear las partes del oído en diferentes colores, diferentes tonos, para que nosotros podamos tener una mejor exploración de cómo va la inervación de la parte externa, de la parte sensible o sensitiva de la parte externa. La parte amarilla, va a ser inervada por el nervio facial. Es decir, la concha es inervada por la parte facial. La hélice, en realidad más o menos va así. Hay una parte donde tanto trigémino como cervical coinciden. Sin embargo, hay que suponer que la parte inervada solamente es una puntita de la hélice. Entonces, esta puntita de la hélice es inervada por el trigémino. Solo una puntita. Y el lóbulo y la parte distal de la hélice, la parte azul, o bueno, es medio celeste, va a ser inervada por este vendría a ser el plexo cervical. Listo. Entonces ya tenemos estos puntos de aquí. Ahora que ya hemos hablado sobre el pabellón, vamos a la siguiente parte porque estamos progresando.
Borramos esto, no lo borramos, hay que mandarlo a un ladito para que por si acaso lo necesiten. Y ahora sí, nos vamos a acá, que es el conducto auricular externo, conducto auditivo externo. ¿Dónde va a ser el fin del conducto auditivo externo? En una membrana, la cual vamos a denominar membrana timpánica o tímpano, que se va a encontrar aquí. Entonces, el oído externo comprende todo el espacio desde el pabellón hasta nuestro tímpano. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el conducto auditivo externo? Principalmente encontramos glándulas luminosas, las cuales, como su mismo nombre lo dice, se van a encargar de la producción de cerumen para que nosotros podamos tener un medio humectado, lubricado y sobre todo que nos proteja de cualquier partícula que pueda ingresar al interior de nuestro oído. Ahora, aquí tenemos el tímpano. No hay que señalar a un lado. Tímpano. Y vamos a hablar en general. ¿Cuál es la función del oído externo? Hay que determinar esto de aquí, moverlo un poco más para abajo para poder anotar aquí. La función del oído externo es captar y dirigir las ondas, sonoras. ¿Y cuál es ahora la función del oído medio? El oído medio, que es el que vamos a hablar ahorita, se va a encargar de amplificar y dirigir las ondas sonoras. O sea, como así. Aquí es muy interesante. Tenemos tres huesitos principales que son denominados los osículos. En el oído medio encontramos los osículos, encontramos los músculos auditivos y también podemos encontrar un conducto que es denominado el conducto eustaquio, que ya veremos cuál es su función. Entonces, hablando cuáles son los huesecillos o los osículos del oído medio, tenemos tres principales. Hay que dibujarlo de la siguiente manera para que no nos confundamos mucho y hay que tenerlo así. Tenemos tres huesitos, que son los que pueden ver a continuación. En primer lugar, tenemos el primer huesito, primer osículo, que es el martillo. Finalmente tenemos a nuestro siguiente huesito, que es el yunque. Y finalmente el último y más pequeño, que es el estribo. Todos estos están en el oído medio y principalmente el estribo va a tener contacto con una estructura interesante que va a ser denominada con la ventana oval, de la cual ya hablaremos más a continuación. Es decir, que aquí ya se encuentra la cóclea. Suponiendo así, solamente para que se entienda que ahí está la cóclea, y esta ya es la cóclea, es decir, que el estribo ya está en contacto con una parte de la cóclea. Así que, ¿cuáles son primero las funciones principales de cada uno de ellos? El martillo, el yunque y el estribo van a hacer que las vibraciones sean todavía más fuertes. Ya lo explicaremos en la fisiología. Pero por el momento solamente saber esto. Y posteriormente también tenemos algunos otros. Aquí vamos a anotarlo. Otros órganos, otros componentes de el oído medio, en los que vamos a encontrar a los músculos tensores o el músculo tensor del tímpano y al músculo del estribo, los cuales van a tener un efecto o un reflejo de atenuación. Atenúan las vibraciones para que de esta manera no sean perjudiciales para nuestro oído. Y también tenemos a un conducto, el conducto de Eustaquio. Corríjame si es que estoy mal porque no estoy revisando si es que estoy bien o mal, solamente estoy diciendo lo que me acuerdo. Pero me parece que sí era conducto de Eustaquio. Sí, conducto de Eustaquio. Por si acaso mejor lo busco. A ver.
Sí, está bien. El conducto de Eustaquio va a ser un conducto que va a unir o va a conectar una parte del oído medio, un conducto que conecta el oído medio con la nasofaringe. ¿Esto para qué? Para que nuestro oído no se abombe con las vibraciones internas y entonces no haya daño. Entonces, estos son los tres componentes principales del oído medio: martillo, yunque, estribo, osículos, es decir, el tensor del tímpano y el conducto de Eustaquio. Ahora bien, tenemos al oído interno. Ya hablamos un poquito del oído interno, aquí hemos dibujado inclusive la cóclea. El oído interno ya tiene que ver mucho con el laberinto membranoso y con el laberinto óseo. Y para una mejor comprensión, vamos a llevar esta cóclea de aquí a aquí, para dibujarla un poquito más grande. Entonces, tenemos los conductos semicirculares, de los cuales ya hablaremos mejor después. Es el lateral, es el posterior. Van a terminar en una ampolla. Aquí tenemos a dos de los órganos vestibulares. Y desde aquí tenemos una rampa. Y ya en sí lo que es la cóclea. Ahora, viendo cuáles son las partes principales del oído interno, vamos señalando algunas de las estructuras. Tenemos en primer lugar la cóclea. La cóclea es el órgano en forma de caracol. Todo esto es la cóclea. Sin embargo, la cóclea se divide por dos partes principales. Se encuentra incrustada en el hueso temporal, entonces la cóclea es justamente con esta forma va a estar limitada por una cavidad igual a ella en forma de la cóclea, pero que va a ser de hueso. Entonces, a la parte o el componente de hueso que contiene a la parte membranosa, a la parte funcional del oído interno, lo vamos a llamar el laberinto óseo, mientras que la parte interna, la que está contenida por el laberinto óseo, que está formado por membranas, es denominado el laberinto membranoso. Ahora, esto de aquí es como si es que sacáramos el laberinto membranoso fuera de su cavidad. Entonces vamos viendo sus partes. A esto le vamos a denominar rampa. La rampa va a tener sus partes, las cuales ya vamos a ver a continuación. Este de aquí es la cóclea, en forma de un caracolcito. Toda esta parte de aquí va a denominarse el vestíbulo, órganos vestibulares, las cuales a su vez van a dividirse en dos. Entonces, este de aquí vendría a ser el utrículo y la sección de abajo va a ser denominada el sáculo. Entonces, ahí está. Estos tres de aquí van a ser denominados los conductos semicirculares. Entonces, tenemos un conducto semicircular anterior o superior, un conducto semicircular posterior y un conducto semicircular lateral, a los cuales ya veremos qué tipo de información capta cada uno. Y finalmente aquí, esta partecita de acá, que es denominada la ámpula o ampolla. Ya veremos qué organito, uno muy importante, se encuentra aquí. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ¿dónde está el estribo? Pues aquí va a haber como una ventana, que es justamente la denominada la ventana oval, la tan famosa ventana oval de la que hablamos hace un rato. Aquí va a llegar nuestro tímpano y es cuando haga contacto con la ventana oval va a producir que finalmente se dé la fisiología de la captación del sonido. Un estímulo que es mecanoeléctrico, es decir, que vamos a ir de la formación de ondas mecánicas, que es la audición, son solamente vibraciones, hacia la formación de impulsos eléctricos, nerviosos, potenciales de acción que van a viajar hasta llegar a nuestra corteza para ser procesados. Ahora sí, vamos con la fisiología de la audición. Fisiología de la audición.
¿Cómo empieza el recorrido del sonido? Y para eso vamos a empezar a rayar todo este esquema. En primer lugar, va a darse la captación por las ondas vibratorias. Hay que ponerlo aquí. Uno, la captación del sonido. Estas ondas vibratorias van a ser captadas por la forma estratégica como una hélice, como un remolino, un torbellino que tiene el pabellón externo del oído. Y como van a ser captados, van a ingresar o ser dirigidos hacia el conducto auditivo externo. Una vez que lleguen al conducto auditivo externo, pues van a hacer vibrar la membrana timpánica. Entonces vamos a nuestro siguiente punto de receso, que es la membrana, vibración de la membrana timpánica. El tímpano va a tener diferentes tipos de vibraciones, de adelante hacia atrás siempre, dependiendo del tipo de información que estemos recibiendo. Para estímulos agudos y chillosos y fuertes, este tímpano va a vibrar muy vigorosamente. Y para otro tipo de estímulos graves, por ejemplo, no sé, no se me ocurre un susurro, o cuando está cantando alguna persona, esas de la ópera que tiene la voz muy grave, entonces ahí tenemos que vibran más lentamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que se da la vibración del tímpano? Justamente esta continuación de 3 huesos van a vibrar. Primero, el tímpano vibra y el martillo va a vibrar consecutivamente, y el martillo va a hacer vibrar al yunque, y el yunque va a hacer vibrar al estribo, y el estribo va a hacer vibrar a la ventana oval, que es justamente esta cosita de aquí, esta entrada. Entonces, ¿qué tenemos después? 3, transmisión vibratoria de los osículos o de los huesecillos. Y finalmente en la 4 tenemos a la vibración de la ventana oval. Ahora, ¿dónde se dio el famoso proceso de la amplificación de ondas? Gracias a la forma de los osículos. Nosotros originalmente tenemos una membrana grande, que es el tímpano, y una membrana pequeña, que es el que es la fosa oval. Los osículos lo que van a hacer es proyectar estas vibraciones de una membrana pequeña a una membrana grande, de una membrana grande a una membrana pequeña, y en el proceso van a hacer que los impulsos sean todavía mucho más potentes y más vigorosos una vez lleguen a la ventana. ¿Y por qué tienen que ser tan potentes? Justamente por lo que vamos a ver a continuación. Para lo que vamos a regresar con este esquema de aquí. Y si es posible, creo que sería bueno recortarlo para poder llevárnoslo a otro lugar y de esta manera entender un poco mejor la fisiología. Entonces, tenemos aquí ya tenemos aquí lo que necesitamos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Una vez que se da la vibración de la ventana oval, este estímulo va a tener que propagarse a algún lugar. Y justamente lo primero que va a impulsar es el movimiento de la perilinfa. Entonces en el 5 se va a movimiento de la perilinfa, lo cual va a producir que nuestra ventana oval se flexione hacia adentro, o sea, se abra. Entonces, supongamos, así ejemplificativamente, este de aquí es nuestro laberinto membranoso. El membranoso, me faltó mencionarlo, está lleno de endolinfa. Esto hay que anotarlo aquí. El laberinto membranoso está lleno de endolinfa. Y el laberinto óseo está llena de perilinfa. Eso ya nos servirá más adelante. ¿Por qué? Porque la endolinfa es rica en potasio y la perilinfa
es rica en sodio. Entonces, una vez que tenemos esta explicación, ya veremos cómo es que se da el funcionamiento ya. Pero eso más adelante. Ahora, entonces, se da la vibración, la estimulación de la ventana oral. La ventana oval vibra y todo el laberinto óseo circundante, recuerden que el laberinto membranoso está dentro del óseo, está contenido por el óseo, suponiendo que este de aquí es el laberinto óseo ya, que rodea nuestro laberinto membranoso, va a estar lleno de perilinfa. Entonces, cuando se dé la vibración, la perilinfa de toda esta parte de acá que contiene nuestro laberinto va a empezar a moverse también producto de la vibración. Y esto va a provocar que la perilinfa se mueva, y como la perilinfa se mueve, va a flexionar esta ventana hacia adentro. Entonces, una vez que se dio el estímulo hacia adentro, porque la perilinfa vibró, una vez que se abre esta ventana, va a descender el impulso o la tensión a lo largo de nuestra rampa. Y nuestra rampa va a contar con 3 partes principales, ahorita las vemos. Nuestra rampa consta, suponiendo que es una visión más grande de la rampa, de 3 rampas. A su vez está constituido por 3 partes: una rampa vestibular, una rampa media y una rampa timpánica. Entonces, cuando esta puerta, esta ventana oval se flexione, va a precipitar o va a hacer que el líquido interno active primero a la membrana, a la rampa vestibular, luego a la medial y finalmente a la timpánica. Es decir, que la activación o la transmisión del impulso vibratorio va a ir de esta manera. Y una vez que se haya generalizado todo el impulso, entonces se va a dar la activación de la endolinfa, porque ya vibró. Entonces la parte interna de nuestro conducto, que vendría a ser el laberinto membranoso, va a empezar, o como ya está conduciendo, se siente mucho la presión ya originada por esta serie de cadenas de procesos, y a la endolinfa que se encuentra dentro, al activarse, al aumentar su presión y empezar a moverse, va a provocar que 2 capas, 2 membranas que se encuentran aquí, se cisallen. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos una membrana, 2 membranas. La membrana externa va a ser denominada membrana tectorial. Y aquí hay otra membrana que es llamada la membrana basilar. La membrana basilar se caracteriza porque tiene células ciliadas. Es decir, que aquí es donde encontramos al órgano de Corti, el encargado de la generación de los impulsos nerviosos. Cuando cuando se da la activación por medio de la endolinfa, que ya se movió, va a generar presión sobre la membrana tectorial y la membrana basal, lo que va a provocar que esta membrana baje y se cisalle. Es decir, vaya así, 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 por acción de la endolinfa. Esto es puramente físico, son estímulos mecánicos. Y al momento de que suceda este movimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Que estos cilios de la membrana basilar se van a flexionar, que es justamente lo que nos importa, porque el estímulo auditivo y todos los estímulos que veremos a continuación van a ser provocados por la flexión de estos cilios. Ahora, ¿cómo se da la fisiología de la audición en sí? Vamos a sacar una célula ciliada de lado. La célula ciliada tiene sus partes. Tiene un cilio muy grande, que es denominado el sinocilio, y todo el resto de cilios, este, que van a ser denominados los estereocilios. Así es en todas las membranas. Y entonces, una vez que tengamos eso, ya nos damos cuenta, ¿no?, que va a tener también otras uniones, que son denominados los puentes, que se encuentran entre cada uno de los cilios. Estos puentes también son denominados como los tip
Si más no me equivoco, eran algo así como tip unions. En realidad tienen diferentes tipos de nombres, no a tip links. O bueno, sí se lo conoce en inglés, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de movimiento que haga esta célula ciliada, vamos a tener tres posibilidades. Uno, la posibilidad en la que ni se vaya a polarizar, ni se hiperpolarice, ni se despolarice. Simplemente se queda así como está porque no hubo estímulo. Otra posibilidad es en la que los estereocilios se van hacia el sinocilio. Cuando los estereocilios se flexionan desde el sinocilio, van a provocar que estos puentecitos se tensen. Y como se tensan, entonces esto es justamente lo que va a provocar la denominada de despolarización, es decir, la iniciación del estímulo nervioso. Ahora, creo que hasta ahí está todo claro. Ya vamos a ver cómo sucede la despolarización en específico. Pero antes de continuar, solamente hay que continuar hablando del otro escenario posible, que vendría a ser mediante una hiperpolarización. La hiperpolarización sucede cuando es al revés, cuando es el sinocilio el que se flexiona hacia los estereocilios. Ahí se sucede una hiperpolarización. ¿Por qué? Porque estos puentecitos van a estar colgando más, entonces no van a provocar la apertura de los canales de potasio. Ahora bien, ya teniendo esto en claro, una vez que se la despolarización, ¿cómo se da la despolarización? Bien, resulta que, a diferencia en otras partes de nuestro cuerpo, específicamente aquí, nosotros tenemos una cavidad que está rodeada por endolinfa y la endolinfa está llena de potasio. Entonces, bueno, y eso no nos va ni nos viene, no, sino que como está llena de potasio, aquí el estímulo de despolarización no lo va a iniciar el sodio, como suele ser, sino el potasio, porque la carga de potasio es de mayor concentración que la carga de potasio intracelular. Entonces, siempre que nosotros queremos despolarizar, queremos que la célula se vuelva más positiva. Entonces, ingresamos el potasio, este se va a ir a favor de gradiente porque el potasio es mucho mayor afuera que adentro. Entonces, este estímulo de despolarización va a iniciarse por la apertura de los canales de potasio, a diferencia de otros lugares. Entonces, se da la apertura de los canales de potasio, el potasio entra y una vez que una vez que aparece el potasio y la célula se despolariza y los canales dependientes de voltaje de calcio, cada vez más, van a abrirse. ¿Y qué es lo que pasa cuando los canales de voltaje se abren, al menos los de calcio? Ya lo hemos visto cuando hablamos de sinapsis, va a provocar la apertura o va a provocar que el calcio entre. Entonces el calcio entra y esta entrada de calcio va a producir posteriormente que por exocitosis, por exocitosis se liberen las vesículas de neurotransmisores, que en este caso principalmente suele ser el glutamato. Y eso es lo que va a iniciar el estímulo de la audición, que ya se va a encargar de llevar el resto del estímulo, como ya veremos a continuación. Ahora, cuando se da una hiperpolarización, simplemente no se da la apertura de los canales de potasio, sino que la célula se hiperpolariza, en este caso por el sodio. Bien, ahora, ya tenemos nuestras células excitadas. Ahora, ¿cuáles son las células principales? Tenemos tres neuronas. Sabemos que en una cadena sensitiva siempre consta de 3 neuronas. La primera neurona va a estar constituida por las células, o por las neuronas ganglionares espirales, o también denominadas de Corti.
las cuales van a salir directamente de nuestra cóclea, suponiendo que estas de aquí son las células de Corti, salen directamente de nuestra cóclea despolarizadas, llevando el impulso nervioso hacia que se una luego con la información vestibular. Entonces, resulta que en algún momento se van a unir tanto la parte vestibular como coclear para formar ya lo que es nuestro nervio 8, el cual tiene un origen aparente en, si es que se acuerdan, está en el surco bulbopontino. Es decir que imagínense que este es el mesencéfalo, imagínense que esta es la protuberancia e imagínense que este de aquí es el bulbo. Aquí va a haber como un surco del cual van a salir tres nervios principales. Tenemos el facial, tenemos que ahí sale el abducens y tenemos que de ahí también sale el abducens, el facial y también el nervio 8. De aquí, de este lugar del surco bulbopontino va a salir el nervio 8. Entonces, una vez que, bueno, en este caso va a ingresar el nervio 8, por lo que el nervio 8 va a ingresar. Y ahora, ¿qué es lo que sucede o cómo es que llega por fin al procesamiento cortical? Es una vía no muy difícil. Hay que dibujarlo aquí para que podamos tener un mejor entendimiento. Estos son los tálamos, suponiendo que las partes de aquí son la corteza, especialmente esta es la corteza temporal. La corteza temporal lo que nos importa es área 41, 42 de Brodmann, que se encargan de la audición, área auditiva primaria. Luego, para que estemos un poco en contexto, vamos a tener un corte aquí, un corte en el tronco encefálico. Entonces, una vez que nuestras neuronas lleguen aquí, van a llegar. Suponiendo que llegó, vamos a decir que esta es la parte derecha y vamos a decir que esta es la parte izquierda. El estímulo llegó de la parte derecha. Entonces va a llegar de la parte derecha. Perdón, interrupción. Ya, entonces, ya, volviendo a explicar. Vamos a decir que el estímulo va a llegar del lado derecho y va a llegar, suponiendo que se ingresó por aquí, por la parte bulbo por protuberancial. Sin embargo, vamos a graficarlo aquí para que no nos sea muy difícil y se mezcle con los núcleos que vamos a dibujar. Entonces, tenemos en primer lugar aquí dos núcleos. Van a estar a ambos lados. Este núcleo va a ser denominado el núcleo coclear. Entonces, la información va a ir hacia el núcleo coclear y una vez que se va al núcleo coclear, esta información va a pasar. Esta va a ser nuestra primera neurona, que es el nervio vestíbulo coclear. Nuestra primera neurona va a dividirse, o nuestra primera sinapsis va a pasar ya a una segunda neurona. Y la segunda neurona va a viajar hacia dos puntos específicos del bulbo, que van a ser denominados la oliva superior, el núcleo de la oliva superior, que son las cositas verdes que podemos observar. Entonces, ahí está. La información va a ser inervada bitemporalmente, es decir, que no solamente va a ser inervada por una parte del hemisferio, sino por ambos lados. Pero ya vamos a ver qué tipo de información recibe cada lado del hemisferio cuando hablamos de las manifestaciones. Entonces, ya tenemos nuestra segunda neurona, la cual ha pasado a los núcleos de la oliva superior, y una vez que vaya por los núcleos de la oliva superior, estos van a seguir ascendiendo hasta llegar a nuestro tálamo. Sin embargo, va a haber un lugar, un conductito de por medio en el mesencéfalo por donde van a pasar, que se va a denominar el lemnisco medial lateral. Bueno, el lemnisco lateral. Ya no es el lemnisco medial, que sabemos que por ahí viaja la información propioceptiva y del tacto fino, sino va a ser el lemnisco lateral, el cual va a transportar la información. Y también va a haber un pequeño receso, va a pasar por ahí la información por el colículo. También se encuentra en el mesencéfalo, no se olviden los colículos, por el colículo inferior. ¿Para qué?
para de esta manera poder modular algunos reflejos generados con la audición. ¿Cómo vendría a ser el reflejo oculovestibular? Óculo vestibular no exactamente. Más que todo aquí sí tenemos reflejos meramente auditivos. Por ejemplo, cuando escuchemos un sonido fuerte, rápidamente volteamos la cabeza y la mirada hacia ellos. Eso vendría a ser un reflejo mediado un poco por el colículo inferior. Entonces también va a pasar la información por ahí. Pero lo que más nos importa es que va a llegar al tálamo. Específicamente una parte del tálamo que es denominada el cuerpo geniculado medial. A diferencia de la información que es óptica o la información visual que pasa por el cuerpo geniculado lateral, esta va a pasar por el cuerpo geniculado medial. Y una vez que llegue al cuerpo geniculado medial, mediante nuestras últimas neuronas, que son la tercera neurona, vamos a hacer que la información, se va a generar que la información va a viajar esta tercera neurona hacia nuestra corteza, que perdón, en este caso no va para allí, va para aquí abajo. Entonces se da la sinapsis y finalmente tenemos una tercera neurona que va a permitir que la información llegue por fin a la corteza temporal, que es la corteza de integración. Y esa es toda la fisiología de la audición. Disculpen si me fue un poco mucho tiempo. Tal vez es para que pueda entenderse mejor, ¿no? Porque si no hubiéramos podido hacer con mayor brevedad, pero creo que sí, espero que se haya entendido.